Ya llegó el fin del 2023. ¿Quién diría que este sería el año en que Sean Strickland sería campeón, el año en que Volkanovski sería noqueado y el año en que Ian Garry quedó como uno de los peleadores más odiados de la UFC? Este fue un gran año para la UFC, así que toca hacer un breve resumen de lo que aconteció en el año. El año 2023 tuvo un poco de todo. En enero hubo noticias fuertes, entre ellas sobre Jake Paul uniéndose a PFL, rumores de Nate Diaz uniéndose a Rising e Ilia Topuria golpeando a alguien en un bar, y ese fue un inicio bastante fuerte a mi parecer. Y después llegó el momento de las carteleras de UFC y el primero estaría encabezado por Imavov vs Gastelum, pero Gastelum tuvo que salir debido a una lesión en un sparring en la semana de la pelea y Sean Strickland levantó la mano y tomó la pelea. Esto en retrospectiva fue un gran movimiento de Strickland que al final del año terminaría en un punto que nadie se imaginaba. En esa cartelera tuvimos una victoria de Umar Nurmagomedov ante Barcelos, Raquel Pennington por decisión ante Ketlen Vieira, una victoria de Dan Ige por knockout a Damon Jackson y una victoria de Sean Strickland ante Nasruddin Imavov. Además, en esta cartelera se dio una noticia de que Jon Jones iba a estar volviendo a la UFC al peso completo, con lo que las redes sociales se volvieron locas. Después tuvimos UFC 283 en Brasil, el primer evento de pago por evento del año. Aquí lo más destacado fue el increíble knockout por rodilla voladora que le propinaron a Terrence McKinney, la finalización de Johnny Walker ante Paul Craig, el completo dominio de Jessica Andrade ante Lauren Murphy, la finalización de Gilbert Burns ante Neil Magny, Brandon Moreno que recuperó el cinturón finalizando por segunda ocasión a Davison Figueiredo que llevó el público a buchar a Brandon Moreno, y la brutal paliza que Jamal Hill le dio a Glover Teixeira, lo que culminó con el retiro de Teixeira. El siguiente evento fue UFC Lewis vs Spivak, en el que ocurrió la final del torneo Road to UFC, por lo que la cartelera estuvo llena de peleadores japoneses y coreanos, y por ende la hora del evento estuvo adaptada a Asia para que aquí pudieran ver la cartelera en un buen horario. En la pelea estelar, Lewis no logró conectar un solo golpe antes de que Spivak lo llevara a la lona y lo empezara a zangolotear como a sus oponentes anteriores, le aplicara ground and pound y terminara sometiéndolo por un triángulo de brazo. Después tuvimos UFC 284, esto ocurrió en Australia y fue una gran cartelera, donde ocurrió una pelea por el cinturón interino entre Jair Rodríguez y Josh Emmett. Y esa pelea fue dominada de principio a fin por Rodríguez y concluyó con un triángulo de Rodríguez. Sin embargo, ahí tuvimos una sorpresa masiva cuando Volkanovski llegó a presionar a Islam como pocas veces lo habían hecho, defendió los intentos de sumisiones, conectó a Makhachev y al final estuvo cerca de obtener el cinturón, pero los jueces le dieron la pelea a Makhachev y fue bien merecida a mi parecer. Sin embargo, Volkanovski mantuvo el mejor libra por libra en ese momento, y el epílogo de todo esto fue que Dan Hooker acusó en Twitter a Makhachev de haber utilizado una intravenosa para rehidratarse. Esto se volvió todo un caso cuando Ali Abdelaziz comenzó que podían meterse hasta 3 litros por intravenosa, cosa que es falso en el territorio donde se encontraban, y con esto se sospechó de Makhachev. Sin embargo, todo pasó al olvido debido a que nadie logró probar que esto fuera verdadero, y a mi parecer esto dejó muy mal parado a Hooker. El 18 de febrero tuvimos un evento encabezado por Erin Blanchfield y Jessica Andrade, que se supone que estaría encabezado por Taila Santos en lugar de Andrade, pero al final Santos no pudo llegar a la pelea y Andrade entró al quite. Al final, esa pelea terminó siendo un excelente desempeño de Blanchfield que culminó con una sumisión por parte de la americana. El siguiente evento fue Ryan Spann vs Nikita Krylov, o al menos esa iba a ser la pelea estelar, pero Krylov tuvo problemas y tuvo que salir del combate, entonces la estelar fue Andre Muniz vs Brendan Allen. Aquí destacó la dominante victoria de Michael Malott, que derrotó a Johan Lainez, el regreso de Tatiana Suárez y su victoria ante Montana de la Rosa, y en la estelar Brendan Allen logra someter a Andre Muniz. Después tuvimos UFC 285, que fue el primero de 2 pagos por evento del mes. Ahí destacó la dominante victoria de Bo Nickal ante Jamie Pickett, la victoria de Shavkat Rakhmonov ante Jeff Neal en uno de los combates más interesantes de esta cartelera, la increíble sumisión de Alexa Grasso ante Valentina Shevchenko, con lo que se coronó como campeona, y la extremadamente veloz sumisión que Jon Jones se aventó ante Cyril Gane. Y con esto Jon Jones se convirtió en el campeón del peso completo. El evento que siguió estuvo encabezado por Peter Yan en contra de Merab Dvalishvili, y lo más importante de esta cartelera fue el dominio brutal de Merab durante los 5 asaltos, gracias a un cardio sumamente bueno que hizo que la pelea fuera un poco carente de acción, pero fue una victoria clara para Merab. Después llegó UFC 268, donde Marvin Vettori venció a Roman Dolidze por decisión, Jennifer Maia se alzó victoriosa ante Casey O'Neill, Justin Gaethje destrozó el rostro de Rafael Fiziev en una de las peleas más emocionantes del año y también a mi parecer de las más esperadas, y Leon Edwards logró defender el cinturón ante Kamaru Usman en una pelea cerrada, pero donde Edwards demostró que tiene una defensa increíble contra derribos y un pateo poderoso. Lo siguiente fue Cory Sandhagen en contra de Chito Vera. En esa cartelera tuvimos a Holly Holm derrotando a Kaya Santos en la coestelar y a un Chito Vera decepcionante perdiendo
perdiendo por decisión dividida ante Cory Sandhagen. Y algo que recalcar de esto es que uno de los jueces dio como ganador a Chito, lo que no sé cómo sucedió, pues Chito no hizo absolutamente nada, no pudo prender motores y fue una presentación floja de su parte. UFC 287 fue el siguiente evento y aquí lo relevante fue la primera derrota de Raúl Rosas Jr. ante Cristian Rodríguez, la finalización de Adrián Llanes por Rob Font, la derrota de Jorge Masvidal ante Gilbert Burns y su retiro, y en la estelar Adesanya logró demostrar al mundo que no es pan comido para Pereira, propinándole un knockout en el segundo asalto. El siguiente evento estuvo encabezado por Max Holloway y Arnold Allen. Aquí tuvimos a Gillian Robertson finalizando a Piera Rodríguez por barra de brazo, la victoria de Rafa García ante Clay Guida, la victoria de Pedro Muñoz ante Chris Gutiérrez, el knockout que Ion Cutelaba le dio a Tanner Bowser en el peso semicompleto, el increíble knockout de rodilla que Edson Barbosa le dio a Billy Quarantillo, y en la estelar Holloway tuvo un desempeño estupendo ante Arnold Allen, llevándose la victoria por decisión unánime. Posteriormente llegó el evento entre Sergey Pavlovich y Curtis Blaydes, y en la estelar Pavlovich le pasó por encima a Blaydes con su poderosísimo golpeo, y con esto ahora tenía a Lewis, Tuivasa y Blaydes en sus últimos combates. A la siguiente semana tuvimos un evento encabezado por Song Yadong y Ricky Simón, en el cual Yadong logró finalizar a Ricky en el quinto asalto por nocaut técnico. El 6 de mayo tuvimos un no tan esperado regreso de Henry Cejudo en UFC 288 en contra de Aljamain Sterling. Esta cartelera fue bastante buena con una victoria de Charles Jourdain ante Kron Gracie por decisión. Tuvimos el impresionante debut de Diego López ante Movsar Evloev, que fue una pelea sumamente cerrada y victoria para Movsar, pero fue una victoria moral para López por hacerlo mejor de lo que se pensaba. También estuvo Jan Xiaonan en contra de Jessica Andrade, lo que fue una victoria por finalización para Jan. En la coestelar, Belal Mohamed se alzó con la victoria ante Gilbert Burns, y en la estelar, Cejudo se quedó corto contra Aljamain Sterling. Luego el 13 de mayo ocurrió un combate entre Rozenstruik y Almeida. En esa cartelera, Ian Gary derrotó a Daniel Rodríguez, Johnny Walker a Anthony Smith, y en la estelar, como era de esperarse, Jelton Almeida sometió a Rozenstruik. El siguiente evento fue el 20 de mayo, encabezado por Mackenzie Dern y Angela Hill. Aquí Karolina Kowalkiewicz venció a Vanessa Demopoulos por decisión, Lupita Godínez a Emily Ducot, y Mackenzie Dern salió en modo bestia, lo que los fans llamaron modo Mackenzie divorciada, y derrotó violentamente a Angela Hill. Posteriormente ocurrió el Fight Night entre Kai Kara France y Amir Albazi, donde la pelea fue cerrada, pero al final fue Amir Albazi el que se llevó la decisión dividida. En UFC 289 tuvimos una cartelera decente, pero no buena. Ahí Mike Malott se lució ante Adam Fujit, Charles Oliveira finalizó a Beneil Dariush fácilmente, y Amanda Nunes se retiró tras dar una paliza a Irene Aldana. Lo que siguió fue un estupendo evento en el que en la pelea estelar estuvo Marvin Vettori y Jared Cannonier. Aquí tuvimos la victoria de Alessandro Costa a Jimmy Flick, un espectacular codazo de Manuel El Loco Torres a Nicolás Mota, un estupendo desempeño de Arman Sarukian, y finalmente en la pelea estelar vimos una tremenda presentación por parte de Jared Cannonier, que le dio con todo a Vettori, pero no fue suficiente para noquearlo. A la semana siguiente tuvimos el evento entre Ilia Topuria y Josh Emmett, una pelea que era muy esperada por mí y por muchos peleadores que queríamos ver a Topuria contra alguien del calibre de Josh Emmett. En ese evento tuvimos a Tabata Ricci dominando a Gillian Robertson en la pelea de pie, David Onama le propinó un gran knockout a Gabriel Santos, Macy Barber y Amanda Ribas dieron una gran pelea en la que la agresividad de Barber fue la clave para finalizar a Ribas, y en la pelea estelar tuvimos un dominio durante 5 asaltos de Ilia Topuria, lo que fue una paliza brutal a Josh Emmett. El evento que siguió fue Strickland vs Magomedov. En esta cartelera tuvimos el sometimiento de Kevin Lee en el primer asalto, una victoria por decisión dividida de Ariane Lipski ante Melissa Gatto, y en la estelar, Abus Magomedov demostró un terrible cardio, con lo que Sean Strickland terminó finalizándolo por nocaut en el segundo asalto, y con esto se estaba encaminando a una de las sorpresas del año. A la semana siguiente llegó UFC 290, una cartelera repleta de finalizaciones. En esa cartelera tuvimos la primera derrota de Jasmine Jauregui, el retiro de Robbie Lawler después de propinarle un estupendo knockout a Nico Price, un impresionante knockout de Bo Nickal ante Val Woodburn, una impresionante pelea de Hooker vs Turner en la que Hooker obtuvo una victoria por decisión dividida, una finalización de Duplessis ante Whittaker, la pérdida del cinturón de Moreno ante Pantoja en un combate que fue bastante cerrado, y la finalización por ground and pound que Volkanovski le propinó a Rodríguez. Unos días después salió la noticia de que Jamal Hill sufrió una lesión, por lo que dejó vacante el cinturón del peso semicompleto. Ese mismo fin de semana, Holly Holm estuvo en el evento estelar. Ahí Victoria Dudakova enfrentó a Estela Nunes, donde de un derribo al caer fracturó el brazo de Nunes. En la coestelar, Jack de la Madalena tuvo una difícil pelea contra Basil Cassés, en la que terminó cansado y un poco decepcionado de su desempeño. Y en la estelar tuvimos a Holly Holm y Mayra Bueno Silva, donde yendo por un derribo, Silva toma el cuello de Holly Holm y la termina sometiendo. A la semana siguiente tuvimos a Thomas Pinal vs Marcin Tibura. En esa cartelera fue sometida Molly McCann ante Julia Stoliarenko, y en la estelar tuvimos a Thomas Pinal obteniendo una victoria por nocaut técnico ante Tibura.
Entonces llegó UFC 291 y fue una cartelera con bastantes finalizaciones. Lo relevante aquí fue una sumisión de Miranda Maverick ante Priscilla Cachoeira, una sumisión por parte de Kevin Holland ante Michael Chiesa, una sumisión de Bobby Green hacia Tony Ferguson, un knockout de Derrick Lewis a Rogerio de Lima que comenzó por una rodilla al estilo de Masvidal, la victoria por decisión de Pereira ante Blachowicz que fue impresionante y un knockout por patada a la cabeza por parte de Gaethje a Poirier por el cinturón BMF que fue una completa locura. A la semana siguiente tuvimos a Cory Sandhagen vs Rob Font. Aquí tuvimos una victoria de Kyler Phillips ante Raoni Barcelos, una sumisión de Diego López de manera sumamente rápida y técnica ante Gavin Tucker, un knockout de Dustin Jacoby ante Kennedy Nzechukwu, una victoria por sumisión de Tatiana Suárez ante Jessica Andrade que fue muy buena, la cual fue una derrota más para Jessica Andrade, y en la estelar Cory Sandhagen se transformó en Cory Nurmagomedov y decide llevar la pelea a la lona para poder llevarse la victoria y así fue utilizando el grappling para llevarse decisión unánime 50-45 ante Rob Font. El siguiente evento fue Vicente Luque vs Rafael Dos Anjos. Aquí Cub Swanson tuvo una victoria controversial ante Hakeem Dawodu y en la estelar Vicente Luque venció por decisión unánime a Rafael Dos Anjos. El pago por evento de agosto estuvo a cargo de Aljamain Sterling y Sean O'Malley. La cartelera abrió con Karine Silva vs Marina Moroz y Silva venció por guillotina a Moroz a un segundo de terminar el primer round. Después Natalia Silva dio una presentación hermosa ante Andrea Lía, quien le dio una paliza que llegó a la decisión, pero se veía sumamente cómodo, sumamente fluida y que estaba disfrutando la pelea. Tuvimos la final de The Ultimate Fighter del peso gallo, donde Brad Katona ganó tras una brutal pelea contra Cody Gibson, con lo que ahora es la primera persona en ganar The Ultimate Fighter 2 veces. En la final del peso ligero de The Ultimate Fighter, Kurt Holloway sometió a Austin Howard. En la estelar, Wei Lee dominó a 5 asaltos a Amanda Lemos y en la estelar, Aljamain Sterling fue noqueado por Sean O'Malley. Después tuvimos un evento encabezado por Max Holloway de Korean Zombie, donde Anthony Smith consiguió una victoria por muy poco ante Ryan Spann, Erin Blanchard logró una victoria ante Tayla Santos y en la estelar Max Holloway derrotó a The Korean Zombie por knockout, lo que fue la última pelea de The Korean Zombie. El evento siguiente fue Cyril Gane en contra de Sergey Spivak en Francia. Aquí lo más destacado fue la victoria de Fiorot ante Namajunas y en la estelar la victoria dominante de Gane ante Spivak. UFC 293 ocurrió a la semana siguiente y aquí tuvimos muchas cosas sobresalientes. La primera fue la victoria de Carlos Ulberg ante Dawon Young por sumisión, la victoria de Justin Taff ante Austin Lane, la victoria por paliza y posterior sumisión de Alexander Volkov ante Taito Ibasa y en la estelar Sean Strickland sacudió al mundo al haber obtenido una victoria ante Israel Adesanya. Lo siguiente que tuvimos fue noche UFC. Ahí tuvimos una victoria por decisión de Tracy Cortez ante Jasmine Jasudavicius. Edgar Chaires tuvo una sumisión controversial ante Daniela Cerda, pero por la polémica todo quedó en no decision. Lupi Godínez dominó por completo a Alice Reed. Raúl Rosas Jr. noqueó a Terrence Mitchell. Jack Della Maddalena venció a Kevin Holland. Y Alexa Grasso tuvo un combate cerrado en contra de Valentina Shevchenko, pero la pelea terminó en un empate. A la semana siguiente tuvimos un encuentro muy interesante entre Fiziev y Gamrot, donde Marina Rodríguez destruyó a Michelle Waterson y Bryce Mitchell venció por decisión a Dan Ige. En la estelar, Fiziev sufrió una lesión de rodilla que impidió seguir el combate y la victoria fue para Gamrot. Posteriormente tuvimos a Dawson vs Green. Aquí lo relevante fue el knockout de Drew Dober ante Ricky Glenn, esto en el primer asalto, y el knockout de 33 segundos de Bobby Green ante Grant Dawson. Yusuf vs Barbosa fue lo que siguió. Aquí tuvimos un gran knockout de Michel Pereira ante Andre Petrovsky, un espectacular pateo de Jonathan Martínez a Adrián Llanes que le lastimó la pierna y terminó finalizándolo en el segundo asalto, y en la estelar un gran regreso de Edson Barbosa ante Sadiq Yusuf. Entonces llegó el tan esperado UFC 294 y aquí tuvimos el debut de Shala Magomedov ante Bruno Silva, victoria por decisión para el ruso, victoria de Mohamed Mokaev por decisión ante Tim Elliott, y en la cartelera estelar ocurrió el combate que siempre quisimos ver entre Kamaru Usman y Khamzat Chimaev, que fue un poco decepcionante, pero fue una victoria por decisión de Chimaev, y en la estelar un gran knockout por pateo a la cabeza por parte de Islam Makhachev Alexander Volkanovski. Además, en el público tuvimos un altercado por parte de Paulo Costa. El 4 de noviembre llegó UFC a Brasil nuevamente, encabezado por Jailton Almeida y Derrick Lewis. Aquí, al contrario de todas mis predicciones y por lo que había visto contra Spivak, Lewis logró sobrevivir la decisión y aunque perdió, le hizo difícil la pelea a Almeida. Lo que siguió fue UFC 295 en el Madison Square Garden. Aquí tuvimos una victoria de Diego López ante Pat Sabatini por knockout, una victoria de Jessica Andrade ante Mackenzie Dern por finalización, una impactante victoria de Tomás Pinal por knockout ante Sergey Pavlovich y una gran victoria de Alex Pereira ante Jiri Prochazka, con lo que se convirtió en el campeón de una segunda división. A la semana siguiente tuvimos un combate entre Brendan Allen y Paul Craig y el resultado fue una sumisión de Brendan Allen ante Paul Craig en el tercer asalto.
El siguiente evento fue el 2 de diciembre, encabezado por Arman Tsarukyan y Beneil Dariush, una pelea que esperaba con muchísimas ansias y vaya que fue muy entretenida. Aquí, Miesha Tate derrotó a Julia Ávila, Joaquim Silva derrotó a Clay Guida, Sean Brady sometió a Kelvin Gastelum, Deiveson Figueiredo llevó a la decisión a Rob Font, Jalen Turner destruyó a Bobby Green y Arman Tsarukyan hizo lo suyo ante Dariush, finalizándolo. El último Fight Night del año estuvo a cargo de Yadong Song y Chris Gutiérrez, y aquí Yadong hizo lo suyo llevando a la decisión a Gutiérrez. Y finalmente llegó UFC 96, el último evento del año, el último pago por evento del año, y en general fue lo último que tuvimos en el año. Esto encabezado por Leon Edwards y Colby Covington, en donde la conferencia de prensa estuvo bastante entretenida. Colby Covington dijo cosas muy poco profesionales del papá de Leon Edwards, en general fue una conferencia de prensa muy buena, pero la pelea tristemente no llegó a las expectativas que se tenían. Aquí, Paddy Pimblett llevó a la decisión a un acabado Tony Ferguson, Shavkat Rakhmonov sometió a Stephen Thompson, Alexandre Pantoja llevó a la decisión a Brandon Royval en una pelea un tanto aburrida, y en la estelar Leon Edwards hizo solo lo necesario para ganar la pelea, pero fue un tanto decepcionante el combate. Este fue un gran año para la UFC, tenemos campeones que nunca en la vida me imaginé que fueran a ser campeones. Sean Strickland es uno de esos peleadores de los cuales no me imaginé que fueran a llegar al título, definitivamente lo veía como un peleador simplemente de media tabla. Por ahí Sean O'Malley pienso que sí tenía más potencial, pero aún así yo lo veía muy complicado en contra de Aljamain Sterling. Yo pensaba que Henry Cejudo iba a quedarse con el cinturón al final del año. Alexander Volkanovski sigue siendo el campeón, pero pienso que este va a ser el último año que va a terminar siendo campeón, porque después de ese knockout que le propinó Makhachev, yo siento que Topuria va a terminar convirtiéndose en campeón. Una sorpresa también bastante grande de este año fue Alexa Grasso sometiendo a Valentina Shevchenko y después yendo al empate, con lo que retiene el cinturón. Pienso que esta también fue una gran sorpresa para el mundo de las MMA, pero me alegra muchísimo por Alexa Grasso. Pero en general este fue un estupendo año y ahora quisiera conocer tu opinión. ¿Cuál fue tu evento favorito del año? ¿Cuál fue la sorpresa del año para ti? Haznos saber tú en los comentarios y yo los voy a estar leyendo por ahí. Y yo me voy por ahora, pero nos vemos en el siguiente video. Bye.